Dios te bendiga, te saluda tu amigo José Moreno. En esta hora quiero compartir un curso bíblico que se llama La Fe de Jesús. Es un curso bíblico que contiene una lección por día. Así que en esta hora quiero compartir contigo la lección número 1 que nos va a ayudar a conocer más el propósito de por qué se escribió la Biblia, quién es Dios, cuántos dioses hay y conocer doctrinas bíblicas esenciales 100% con la Biblia. Así que el curso número hoy lleva por título ¿Quién es Dios? Y es el curso bíblico número 1. Vamos a entender todo lo relacionado con Dios, cuántos dioses hay, cuál es la naturaleza de Dios y pregunta muy importante. La primera pregunta nos dice, ¿cuántos dioses hay? Vamos a buscar en el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo número 6. Efesios, capítulo número 4 y versículo número 6. Dice la palabra de Dios. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La primera pregunta dice, ¿cuántos dioses hay? Bueno, la respuesta es, hay un solo Dios. Un Dios, el cual es por todos, en todos y sobre todos. Solamente la Biblia registra que hay un Dios. Esa es la primera pregunta. Vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Juan capítulo 4, versículo número 24. Vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 4, versículo número 24. Y dice la palabra de Dios. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que, ¿cuál es la naturaleza de Dios? La respuesta es espíritu. Dios es espíritu. Así que, ¿cuál es mi naturaleza? Mi naturaleza es carnal, yo soy carne. Pero la naturaleza de Dios es espíritu. Así que Dios puede estar en este momento. Dios puede estar en cualquier lugar porque Dios es espíritu. Por eso también la forma de adorar a Dios debe de ser en espíritu. Por eso dice la palabra de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Por qué? Porque no podemos adorar una estatua, una imagen, un madero. No, Dios es espíritu y podemos adorarlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Podemos adorar a Dios porque Dios es espíritu. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? Son preguntas importantes, todo lo que tiene que ver con relación a Dios. Vamos a buscar en la Biblia, en 2 de Corintios, te invito a abrir la Biblia, 2 de Corintios, capítulo número 13 y versículo número 14. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Vamos a ver tres personajes. La gracia del Señor Jesucristo, que es el Hijo, 1. El amor de Dios, 2, que es el Padre. Y la comunión del Espíritu Santo, 3, que es el Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Así que, ¿cuáles son las tres personas de la deidad o de la Trinidad? Bueno, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es uno, dividido en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es muy importante porque hoy en día hay personas que ya no creen en el Espíritu Santo o hay personas que no creen en el Hijo. No, son tres personas coeternas realmente que se manifiestan en un solo Dios, un Dios. Así que, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. La siguiente pregunta, número 4, dice, ¿cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo es el carácter del Padre? Vamos a buscar en 1 de Juan, capítulo 4 y versículo número 8. Juan, capítulo 4, 1 de Juan, capítulo 4 y versículo número 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así que el carácter de Dios es amor. Por eso el cristiano tiene que manifestar siempre el carácter de Dios. Dios es amor. Y cuando una persona se dice que es cristiana y no representa o no manifiesta el carácter de Dios, pues realmente está tomando el nombre de Dios en vano. Así que el carácter de Dios es amor. Dios es amor. Hay personas que echan miedo diciendo que Dios es malo, que Dios te va a consumir en el infierno. Dios es amor.
Así que el carácter de Dios es amor. Él quiere que siempre te salve. Y tal fue su amor que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos aceptar a Jesús y podamos alcanzar la vida eterna. La pregunta número 5 dice, ¿cómo nos considera Dios? ¿Cómo te considera Dios a ti? ¿Cómo me considera Dios a mí? Y vamos a buscar en la Biblia en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 y versículo número 2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que, ¿cómo nos considera Dios? Es la siguiente pregunta. La pregunta número 5. Dios nos considera como sus hijos. Así como tú tienes tus hijos, así también el Padre es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Dios nos considera como sus hijos. Es la siguiente respuesta. La pregunta número 6. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? Estamos viendo todo lo relacionado a Dios. Vamos a ver qué nos dice Salmos. Salmos capítulo 40. Vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Salmos, capítulo 40 y el versículo número 1 al 3. Dice la palabra de Dios, Salmo capítulo 40, versículo del 1 al 3, dice, David escribe y dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza nueva a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. La pregunta dice, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? Claro que sí, Dios se preocupa por nuestros problemas. Por eso David dice, pacientemente esperé a Jehová y él oyó mi clamor, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Por lo tanto, Dios se preocupa por nuestros problemas. Vamos con la siguiente pregunta que nos dice, hemos terminado todo lo que es quién es Dios. Ya hemos visto cuántos dioses hay. Hay un solo Dios manifestado en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El carácter de Dios es amor. Dios, nos damos cuenta aquí que cuál es la naturaleza de Dios. Es espíritu, Dios es espíritu. Dios nos considera como sus hijos. Y también Dios se preocupa por nuestros problemas. Ahora, ¿qué debes hacer tú? ¿Qué debo de hacer yo? Ya que hemos visto que Dios nos ama y Dios se preocupa por nuestros problemas. Y hemos sabido que Dios es uno. Bueno, en primer lugar lo que debemos de hacer es respetar el nombre de Dios. Como lo dice Éxodo 27. Debemos de aprender a respetar el nombre de Dios. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová que tomará su nombre en vano. Hay personas que a momentos dicen, di por Dios, por Diosito, en verdad, te lo juro por Dios. Eso no es bueno, porque Dios no es fuego. La palabra de Dios dice que no debemos de tomar su nombre en vano. En segundo lugar, ¿qué debemos de hacer? Obedecer a Dios. Hechos 5, 29 dice que debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que primero es Dios, luego son seres humanos, así que poner en primer lugar a Dios. Número 3, ¿qué debemos hacer? Poner en primer lugar a Dios. Lo dice Mateo 6:33. Buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y número 4, ¿qué debemos de hacer? Amar a Dios de todo corazón. Lo dice Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, número 4, debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Mi resolución es creer en Dios, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Prometo amarle, obedecerle como mi Padre Celestial. Dios te bendiga. En esta hora te saluda tu amigo José Moreno, y que esta lección sea de gran bendición para tu vida. Bendiciones.